Punto de impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos ya este miércoles 18 de febrero del año 2026 a una nueva programación de su noticiero Punto de Impacto por todas nuestras plataformas digitales y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. Y esta mañana con invitados muy especiales, el reconocido jurista, el doctor Miguel Campa Campos, es magistrado del Tribunal Constitucional, abogado constitucionalista, activista de los derechos humanos. Aquí te damos la más cordial bienvenida. Mi querido doctor Miguel Campa, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Asimismo, todos. le damos la bienvenida al magíster Douglas Medardo Torres, un reconocido auditor, experto en finanzas, en tributación, elaborado de activos, auditoría, un currículo impresionante y brillante en la parte profesional. Mi querido magíster Douglas Torres, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los internautas, a las órdenes, mi estimado doctor. Es muy importante, vamos a analizar de esta manera jurídica y técnica, no tenemos nada en cuestión, ¿no?, en contra del señor alcalde de Álvarez, esto que ha causado polémica por todas las redes sociales y en todo el país, ¿no?, lo que tiene que ver la detención que le hicieron hace semanas atrás en el domicilio del alcalde acusado ahora supuestamente por lavado de activos, microtráfico. Este es el caso Oleada. Vamos a comenzar con el doctor Miguel Campa Campos, su concepto jurídico en cuanto a la percepción de que se lo encontró sin el grillete al señor Aquiles Álvarez. Doctor, su percepción jurídica. Bueno, bien, efectivamente la Fiscalía General del Estado presentó un informe en el que se señala, se indica, y también con tomas firmadas, que el señor alcalde no poseía el grillete en la hora de la detención, ¿no? Esto, créame, causa un gravamen bastante fuerte para el alcalde, porque se le abren tres frentes. El primero, en cuanto a la prisión preventiva, que se dictaron medidas alternativas o sustitutivas, como el uso del grillete, en el caso AAA. Eso daría lugar a que le revean esa medida sustitutiva y le ordenen la prisión en el caso AAA por no portar el grillete. El segundo, el caso Goleada, también van a pedir o solicitar la prisión preventiva y no va a ser posible una sustitución o una medida alternativa porque ya hay un antecedente de haber incumplido con el tema, ¿no? Y finalmente, el artículo 282 del COIP es claro. Establece sanciones de penas de 1 a 3 años para la persona que incumple decisiones legítimas de autoridad competente. En este caso, el grillete. Entonces se le abre otro frente, que sería la pena de 1 a 3 años por un nuevo caso, que es haber sacado el grillete, que era una medida alternativa, ¿no? Pero aparte de eso, que es el tema principal, fundamental, me parece que la situación del señor Álvarez tiene un antecedente que yo lo considero que es estructural. ¿Y por qué lo digo esto? Porque créame que todos los candidatos que han llegado a la presidencia de la República, sin excepción, de tendencia de derecha o de izquierda, siempre tienen el afán de acaparar el poder político, irrumpiendo en las demás funciones del Estado. Y le pongo como ejemplo de la época del coronel Lucio Gutiérrez. El coronel Lucio Gutiérrez, en el año 2004, destituyó al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo Electoral, para poner sus miembros en el Tribunal, la Corte y todo. Ahí vino la Corte, se toma esa atribución. ¿Pero por qué? Respeto a la Constitución. Pero, sí, claro, es una violación flagrante de la Constitución, pero ¿por qué? Lo hacen para prevenir y para garantizarse cierto punto de las actividades que ellos desempeñan, que no lo desempeñan bien, para tener una función judicial afín. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a darle espacio ahora a Douglas. Mi querido Douglas, lo más importante del caso Goleada es que un juez dictó prisión preventiva por presunto lavado de activos, delincuencia organizada, defraudación tributaria a él, a sus 2 hermanos y demás personas vinculadas al caso municipio de Guayaquil. Usted, como experto en auditoría, lavado de activos, ahí entra defraudación tributaria. Tu perspectiva en ese análisis técnico, esto es un análisis técnico, no es nada político. Gracias por esa pregunta muy interesante. Ya por más de 35 años de perito, tanto de la Fiscalía como de la Corte, en lavado de activos, en auditoría, contabilidad, sector tributario, la experiencia me permite dar a conocer lo siguiente. Lo más importante de esto es
la parte probática, la prueba, es lo más importante. Dentro de esto, la parte probática o los análisis de la doctrina probática, no estamos hablando del debido proceso en lo que es penal, estamos hablando de la prueba propiamente dicha. Yo sí considero que hay que analizar bien aquello, la sospecha, el indicio, lo que es prácticamente el hallazgo, la presunción y la prueba. Es una escala de valores que cada uno de los fiscales tiene que analizar, y también las partes procesales, y eso depende de qué, del objeto pericial que se realice cuando se requiera por parte de las partes procesales, incluida la fiscalía, ¿no? Se requiere que sean unos peritos independientes. Para mí esto es una pericia extraordinaria. ¿Por qué? Porque no tiene, o el perito no vamos a encontrarlo en todo el listado de peritos calificados o acreditados por el Consejo de la Judicatura, no vamos a encontrar el que tenga esa expertise. Por un lado, la parte financiera bancaria, cuidado, para la trazabilidad de los dineros o de qué mercado sale ese activo, ¿sí? Porque puede ser mercado inmobiliario, mercado bancario, mercado de valores, etcétera, etcétera. También es importante que conozca la parte medular, ¿qué es? ¿De dónde proviene? La tipología, ¿qué tipo es? Porque aquí se observa es una concurrencia de delitos. Claro. Y cada uno tiene un tipo y tiene que cumplirse ciertos requisitos. Estamos hablando de caso Goliat, correcto, correcto, así es. Entonces yo sí considero que, y no se olvide que el lavado de activos todo el mundo conoce, hasta los estudiantes de primer año de universidad, un delito autónomo. Y mucho cuidado con ese tratamiento. De eso vamos a entrar por poco, está interesante el tema. Estamos en señal satelital con nuestro invitado especial en esta mañana, con el reconocido doctor, lo que tiene que ver Miguel Camba Campos, un reconocido jurista, es magistrado del Tribunal Constitucional, él es un reconocido constitucionalista, y también el auditor y experto en finanzas, lavado de activos y auditoría, el magíster Douglas Merado Torres, analizando de manera técnica y jurídica el preámbulo del análisis de la destitución del alcalde de Guayaquil. Persecución o justicia es lo que estamos analizando. ¿Cuál es su punto técnico y jurídico en lo que corresponde al alcalde de Guayaquil? La pregunta también para los ciudadanos, persecución o justicia. Bien, las dos cosas. Fíjese usted que hay un antecedente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año 2004, dictó una sentencia contra el Estado ecuatoriano por la posición de acaparamiento de poder del coronel Lucio Gutiérrez. Ese es el antecedente. ¿Ya? Ahora, nunca, ningún presidente hace lo posible por respetar las funciones del Estado, por respetar el tema de los poderes del Estado, no hacen lo posible por dejar de irrumpir en las otras organizaciones. Y entonces resulta, por ejemplo, hoy, que el señor presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Godoy, ¿a quién se acusa de parte del alcalde de Guayaquil de ser un perseguido por parte de él? Resulta ser que los organismos del Estado no se respetan entre sí. Entonces tenemos que el 13 de febrero de este año, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de Participación Ciudadana, ya tienen el reemplazo del señor Godoy. Es decir, sacaron el paraguas antes de que llueva, lo bautizaron al niño antes de que nazca. Entonces esta confabulación no puede seguir así. Esto tiene que cambiar. Ahora yo veo también ahí que ya ha hecho la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para estas elecciones del próximo año. Oiga, ya se viene diciendo hace meses anteriores de parte de nosotros en las diversas entrevistas, en el sentido de que se exigía al Consejo de Participación Ciudadana que llame a concurso de los consejeros del Consejo, y no lo hace. Doctor, vamos adelantándonos, son las 11 de la mañana con 14 minutos. Para irnos dando paso a paso, vámonos un poquito al tema, centrémonos en el tema técnico y jurídico que estamos empleando en el caso Aquiles. Por ejemplo, el billete electrónico es una medida cautelar judicial. ¿Hubo incumplimiento desde su manera, de su óptica jurídica? ¿O no hubo el incumplimiento de no tener el billete electrónico? Sí hubo incumplimiento, sí se ve que hay incumplimiento por las tomas que salen y por los informes de la Fiscalía. Porque es una medida cautelar judicial. Es una medida alternativa a la prisión preventiva, ¿no? Y tiene que respetarse, y no se lo ha hecho de parte del señor alcalde. Entonces eso tiene que establecerse dentro del proceso también,
porque eso ya le digo trae otra consecuencia, la prisión de 1 a 3 años. Como manda el artículo 282 del Código Orgánico Nacional Penal. Y la pregunta del millón, para retirarse un grillete electrónico, ¿qué se necesita? ¿Una orden judicial, un acta oficial por parte de un juez? Usted como experto en lo que tiene que ver la parte ahorita. Mi modesto criterio en esto, porque no soy parte de ese proceso, Ajá. sino que lo hemos visto a través de las diarios, también la internet, las redes, pero técnicamente esa visión que dicen muchos de que estaba sin grillete tiene que haber sido primero periciado. ¿Ya? Mi modesto criterio. Sí, periciado para decirlo bien, estaba sin grillete. O si no, imagínense qué alteración sería. Y el video Los que se informes- efectuó de la propia fiscalía. entonces, que se- exactamente. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien, porque Ya. esto de la... y otra cosa, ¿sí? La cadena de custodia de todo este tipo de elementos, ¿no? Son los vestigios. ¿Hubo o no hubo? Y otra cosa, las cámaras, ¿cómo así? Es decir, hay muchas cosas Muchas que tienen que interrogantes, aclararse muchas y interrogantes. como perito, y técnicamente ese no hubo. Para mí, modesto criterio no era el procedimiento. Para usted es persecución o justicia, es una parte técnica. Bueno, la justicia en el Ecuador, usted sabe muy bien, ¿Sí? tiene problemas, ¿no? Si esto no es de leyes, esto es de control, es de gestión y es de ética. Al retirarse el grillete se cumplió una medida cautelar en ese aspecto, ¿por qué terminó? Si es que hay un peritaje ¿Sí? claro, hay que analizar un peritaje, el peritaje, ¿qué dictaminó el peritaje? Entonces, el artículo 317 del Código Orgánico Nacional Penal se refiere mucho al lavado de activos, hablando del caso goleada, que es muy aparte del caso AAA, ¿no? Tiene que comprobar que es dinero o bienes son de origen ilícito, no son lícitos. Ahí usted me hablaba Correcto, en la parte de lo que tiene que ver caso goleada, lavado de activos. claro. Hay dos partes que uno como técnico en lavado de activos tiene que analizárselas. ¿Ya? Lo que son la parte, lo que es pruebas externas o pruebas internas de un hecho presuntamente delictuoso, Correcto. que sea catalogado como lavado de activos, primero. Y dentro del lavado de activos hay varios requisitos que se cumplirían para establecer que hay un lavado. Primero, no olvidarse que el lavado de activos no es lavado de dinero. El lavado de dinero incorpora, está dentro del lavado de activos, técnicamente, ¿sí? Activo, lo que es el mercado inmobiliario, los bienes muebles, ¿sí? También inversiones, Contratos del propio municipio. correcto, contratos, así. Entonces, que son originados de algo, previamente tiene que haber algo delictuoso, algo, por ejemplo, un sobreprecio en un contrato, ¿sí? O un anticipo pagado por anticipado y ese dinero no lo vas a depositar. Todas las comisiones, entre comillas, todas las comisiones, y no hay que ser cínico ni hipócrita, en el sector público la corrupción está a punto de ya explotar en esto. ¿Sí? Ya la ciudadanía no aguanta esto. La corrupción no es que yo cogí una comisión de 100 millones, de 1 millón y la voy a poner en el banco. Imposible. Entonces hubo algo adicional, algo primero. Una mitigación de todos los patrimonios de bienes. La trazabilidad, cuál fue el origen, si es lícito o ilícito, viene de un contrato público o viene de un lavado, qué sé yo, puede ser también del narcotráfico. Muy bien, marcamos las 11 de la mañana con 18 minutos de este miércoles ya, 18 de febrero del presente año 2026, haciendo un preámbulo técnico con reconocidos invitados esta mañana, el doctor Miguel Gamba y también el reconocido auditor y experto en finanzas y tributación, Douglas, con quien estamos tomando este análisis bastante técnico y jurídico en cuanto al caso AAA y el caso Goliat. Doctor Miguel Gamba, importante en lo que tiene que ver, fue una defensora por la formulación de cargos, ¿no? En ese aspecto, el abogado del alcalde Ramiro García dijo que no había riesgo de fuga. En este caso, al no encontrarse el grillete y su perspectiva del alcalde que pidió 15 días de licencia sin sueldo, ¿cómo lo analiza usted en ese aspecto? Bueno, el tema de grillete es fundamental. En todo caso, el abogado defensor está en todo su derecho de patrocinar a su abogado de la mejor manera posible, Claro, como él lo considere. Pero el antecedente de la falta de grillete, que como dice el amigo Douglas Torres, tiene que periciarse, lógicamente tiene que seguirse el proceso establecido. Eso impide para que el juez, cuando le planteen una medida alternativa de prisión, no la conceda, porque ya hay un antecedente previo, ¿cierto? Ahora, cuando las instituciones no cumplen con sus funciones, con sus atribuciones,
la Asamblea no fiscaliza, el Consejo de Participación Ciudadana no convoca concursos, el presidente de la República irrumpe en otras funciones del Estado. Se pierden los conceptos básicos elementales de cultura antiquísima. Por ejemplo, la República, como lo establece, como lo concibe Platón, como lo concibe Marco Tulio Cicerón, claro. O por ejemplo, la división de poderes, como lo establece la Revolución Francesa, o los pesos, contrapesos, como lo establecía John Locke. Entonces, esos cambios, esas cosas que no se respetan, corre en peligro y en riesgo, inclusive para el Ejecutivo. Porque si el Ejecutivo demuestra mediante acciones no respetar la función ni querer acaparar, puede pasar lo mismo que pasó antes con el coronel Lucio Gutiérrez, claro, con Abdalá Bucaram y con... ¿Cómo ha pasado con anteriores gobiernos? Así es. Oye, y se desarrolla la etapa de investigación fiscal en la investigación. Esto, ¿cómo lo analiza usted? ¿Cuál es su perspectiva? ¿El alcalde tendrá 15 días, 30 días, 90 días? En la parte jurídica ya subió, ¿no? Ya subió la alcaldesa surrogante, en este caso la economista coronel. ¿Perdería la alcaldía? ¿El alcalde de Guayaquil, si se le sigue la instrucción fiscal, se lo declara culpable? ¿Cuál es su Bueno, por el momento no. Es decir, la instrucción fiscal se lo va a hacer por el tiempo de 90 días que establece la ley, con una prórroga de 30 días más, si acaso existen otras personas que aparezcan como presuntos responsables de los delitos que están persiguiendo. Claro. La licencia es una licencia que, de acuerdo con el contable, resulta factible, está concebida legalmente, no puede perder la titularidad de la alcaldía, pero lo que sí puede perder es la oportunidad de ser candidato para la alcaldía de Guayaquil en una próxima elección. Oiga, lo que estipula el artículo 530 del COI, fue detenido, no ha aprendido, o sea, una legitimidad de un juez para la detención en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo lo dice usted? Es una... O sea, la detención, la tuvo bien, sí, para su concepto. Claro, es que tiene la finalidad de asegurar la comparecencia de la persona a la etapa de investigación, a la etapa de juicio después, ¿no? Esa es la parte, se puede decir, que siempre el juez trata de mantener en vigencia. En todo caso, la detención es correcta porque es para este tipo de comparecencia, ¿no? Y en cuanto también se habla mucho del fuero del alcalde. Entonces se habla mucho de que el fuero es del presidente de la Corte provincial, que no debe ser trasladado a un lugar diferente donde está su residencia o donde tiene más cercano al abogado defensor. Se han cometido ciertas arbitrariedades, sí, y efectivamente no es que uno está a favor o en contra del alcalde, sino que está en beneficio de que se practique y se aplique correctamente las disposiciones legales y constitucionales. Correcto. Esto va a permitir, me parece, no sé, que el abogado defensor también desea plantear una demanda de carácter internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Pero yo, en mi criterio personal, es que eso procede, esa demanda, siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias internas del país. 11 de la mañana con 22 minutos, Douglas, ya en la parte también, en la parte de pericia, en la parte ya lo que tiene que ver de la audiencia de formulación de cargo, lo que tiene que ver comprobar si el dinero es ilícito o no es ilícito, en todo eso que manda, debe entrar en el proceso judicial del señor alcalde. Sí, es algo bien interesante esto de estos dos casos que hemos visto, ¿no? El AAA y el caso Goliat. Para mí, los jueces tienen que, los jueces y el fiscal o el tribunal, debe de analizar muy bien el informe pericial. Porque una cosa es el informe pericial y otra cosa es el dictamen del perito. Entonces, el dictamen del perito no es que genera pruebas, valora pruebas ya existentes y mucho cuidado. No puedes crear, el perito no crea ni genera pruebas, valora pruebas ya existentes. Yo he escuchado muchas cosas, pero ahí se requiere un perito técnico que conozca todas las aristas probáticas que se pueden aplicar en cada uno de los casos. Por un lado. Por otro lado, hay tres cosas: la verdad, la convicción y la certeza. ¿Dónde tienen que ir narradas? En el momento que se vea una resolución, un tribunal, lo que se tiene que analizar más profundamente es el hecho probado. Cuidado, el hecho probado tiene que estar fundamentado. ¿Cómo entra el hecho probado? Ya con todo esto que se con la pericia. La pericia. Entonces,
muchas ¿Tiene un personas... proceso un proceso de cuántos meses? No, lo puede hacer el fiscal en estos momentos, puede nombrar un perito las partes o un perito independiente, también un consultor. En las veces que yo he actuado ya no perito, sino como consultor de oficio, ¿sí? Lo único que he hecho yo es analizar los dos peritajes que he hecho por las partes, ¿sí? Los peritos de las partes. Sí, yo prácticamente ahí se dictamina. El consultor tiene esa facultad, que lo inviste el fiscal o el tribunal cuando lo nombra como perito, ¿sí? como consultor forense respecto a cada uno de esos casos. ¿Por qué se lo lleva a Quito y no se le hace aquí mismo en Guayaquil? La parte jurídica, tengo entendido que esto es cuando es delincuencia organizada, no hay jurisdicción si es Guayaquil o Quito, sino que se lo puede hacer a nivel nacional. ¿Es correcto eso? ¿Es válido? Sí, sí. Cuando hay este tipo de delitos de lavado de activos, narcotráfico, para ese tema se crearon los jueces anticorrupción. Y dentro de ese ámbito, dentro de esa competencia, no se reconoce fuero alguno. Es decir, se los puede llevar a Quito. Lo que sí no se puede es trasladarlo de un sitio que está detenido, aprendido, apresado, o distraerlo de su domicilio, como tampoco la defensa de su abogado defensor. Pero, en todo caso, eso está bien realizado. Bien, o sea, ¿es correcto que se lo trasladó a Quito para las investigaciones? Sí, no, imposible. Manda la ley eso, ¿no? No, ahí no se... Muchos no respetaban eso. Claro. Muchos no conocen quizás el tema jurídico. Claro. Pero para esos casos no hay tanto vínculo de campo de competencia, de jurisdicción, ¿no? Muy celoso el debido proceso respecto a esos casos. Muy bien, para concluir, 11:26, estamos con nuestros invitados esta mañana y para concluir, el gobierno desmiente el supuesto funcionamiento contra Aquiles Álvarez. La noticia falsa, el gobierno la desmintió. Hay una terna para el Consejo de la Judicatura que genera mucha polémica. ¿Por qué razón? Porque Mario Godoy renunció hoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura, el miércoles 18. Douglas, veamos. Bueno, yo pienso que ha reflexionado en un momento apropiado el señor Godoy. Lo felicito en ese aspecto, ¿no? Pero lo otro, eso no quiere decir que los otros juicios que siguen o vendrán en algún momento determinado o las denuncias tienen que esclarecer más que todo por la parte profesional de él, ¿no? Él tiene que evacuar todas esas denuncias que hay sobre él, por un lado. Por otro lado, yo pienso que ya a quien le corresponde, ya he estado yo en algunas ocasiones esto del Consejo de la Judicatura y analizando a quien le corresponde es a la ingeniera o economista Villasís, si no recuerdo, al suplente del señor Godoy, por el tiempo que falta, ¿no? Pero se las vincula por eso. Pero todas estas cuestiones de última hora tienen que aclararse, porque el país está viendo, ¿no?, que se utilizan instituciones, funciones del Estado, funciones ejecutivas, por ejemplo, que pertenece al Ministerio de Trabajo. Si se actívame el Ministerio de Trabajo una provisión de ejercer el cargo público, rehabilítame a esa persona para que ejerza. Entonces, son cosas bastante problemáticas que tiene que el gobierno tener un vocero apropiado para este tipo, que se aclare el porqué. Sí, es sencillo. Doctor Miguel Gama, para concluir, renunció Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora está Damián Larco, nuevo presidente de la Judicatura, ya sesionando. Él prácticamente dio el salto en el ámbito jurídico, ¿no?, al judicial. Él se desempeñaba como director del Servicio de Rentas Internas. Entonces, Alexandra Villasís, que tenía que asumir, como lo dice Douglas, dijo en palabras textuales: no existe impedimento legal que me inhabilite para ejercer la presidencia de la Judicatura. Y se la inhabilita y sube Damián Larco, economista, no abogado. Su perspectiva. A ver, la renuncia del señor Godoy da tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Era necesario la renuncia de este señor por los cuestionamientos que se le han formulado. Pero la parte principal, fundamental aquí es la falta de respeto a las decisiones que toman los organismos. La sucesión en toda institución, hay un presidente, hay un vicepresidente o hay un subrogante. Correcto. Pero no se principaliza a esas personas, sino que políticamente se utiliza otros mecanismos para suplantar a otra persona, suplantar a esta persona con el nombre de otras. Entonces, la señora Villasís, que es la vicepresidenta, a quien le correspondería asumir, si no tiene impedimentos, y le sale precisamente del organismo de donde sale también el representante para ocupar la presidencia del Consejo.
del SRI, del Servicio de Renta Interna, un certificado que le inhabilita a la señora, para que suba otro que está, pues malo bien, yo no tengo por qué calificar esto, pero que está directa o indirectamente vinculado a temas del Ejecutivo, porque fue funcionario del Servicio de Renta Interna, y se habla ahí de la condonación de deuda de millones de dólares, y esa persona va al Consejo, que era el organismo administrativo de la función judicial, un órgano importantísimo del país. Cuando hay esas dudas, entonces prácticamente se pierde la confianza. Yo hago un llamado a la función ejecutiva para que transparente los procesos, para que se respete las funciones de los poderes del Estado, y no se meta en temas que a la larga, cuando deje el poder, posiblemente pueda ser motivo de que lo vayan a hacer una consecución o un inicio de un juicio penal o un juicio político. Muy bien, queremos agradecerle a nuestro invitado de esta mañana, al doctor Miguel Campacampo, reconocido jurista constitucionalista, es magistrado del Tribunal Constitucional. Asimismo, al magíster Douglas Medardo Torres, un reconocido auditor, experto en finanzas, lavado de activos, tributaciones, cual hemos hecho un análisis que hay que aclararlo, jurídico y técnico, nada político, no tenemos nada en contra del señor alcalde, haciendo un análisis, un preámbulo de lo que puede suceder, ¿no? Si el señor alcalde dejaría de ser el alcalde, si es persecución o es justicia. Para despedirnos, 3 minutos. Bueno, considero que ya Guayaquil no puede seguir sin alcalde, tiene que tomarse una decisión ya lo más pronto posible, y que el señor Aquiles Álvarez siga lo que tiene que hacer con la justicia, ¿no? Doctor Miguel Campos, correcto. Yo vuelvo a referirme al antecedente de la sentencia de la Corte Interamericana. Hace más de 2013, 25, 12 años, 13 años, ya tuvimos una sentencia en la que estableció que el Estado ecuatoriano no había respetado la independencia judicial, no se había respetado el debido proceso, la legítima defensa, la seguridad jurídica. Hace más de 13 años no cumplieron con la sentencia de la Corte Interamericana el presidente que estuvo 10 años de 2007 a 2017, que se permitió decir a esa resolución de la Comisión Interamericana que se parecía a esa compañía de recolección de basura, Bachagnón, porque recoge denuncia de basura, para después decir ellos, cuando tenían la necesidad, de que son perseguidos políticos. Ojalá en estos procesos, aparte de la política, la función judicial establezca un debido proceso que le permita legítima defensa al señor alcalde, que tenga la seguridad jurídica y que venga, pues, si el caso es culpable, la condena o la inocencia, si el caso no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Así será, 11:32. Queremos agradecerle a nuestro invitado esta mañana y a ustedes por su sintonía, diciéndoles siempre que si usted está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Buena mañana, gracias por su sintonía. Gracias a ustedes, Douglas, doctor Miguel Campos. Gracias, mi hermano.